Estos son los materiales que vamos a estar utilizando: trapillo de 2 centímetros, 2 aros de 2.5 centímetros, 2 magnéticos, 4 marcadores, cadena de metal de 120 centímetros, hilo y aguja, ganchillo número 7, tijeras, aguja lanera y 1 metro. Comencemos. Ok, vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y 51 cadenas. 1, 2, 3, 4, 48, 49, 50 y 51. 51 cadenitas. Ahora vamos a estar trabajando en el segundo nudito, en la parte de atrás de la cadena. Saltando el primer nudito, nos dirigimos al segundo, haciendo puntos bajos. Vamos a hacer 50 puntos bajos. Ok, terminé de hacer los 50 puntos bajos. Vamos a medir. ...46 centímetros. Hacemos una cadenita al aire, damos vuelta, saltamos el primer punto. Esta es la cadenita al aire, entonces no contamos esta. Saltamos el primer punto y nos dirigimos al segundo, ok, que si viéndolo así sería la 1, 2, 3, la tercera cadena. Tomando la cadena completa, hacemos un punto bajo. Luego nos vamos a dirigir al punto anterior que saltamos. Ahí, en este, vamos a ingresar de esta manera. Tomamos el trapillo así para que la parte derecha nos quede así, plana aquí. Tomamos trapillo y pasamos por 2. Siguiente, vamos a saltarnos una cadenita, nos dirigimos a la siguiente, así. Nos vamos a dirigir a la cadenita que saltamos, ahí. Jalamos y cerramos. Saltamos una, nos dirigimos a la siguiente haciendo un punto bajo. Atrás en el punto que saltamos, o sea la cadenita completa, la tomamos. Tomamos trapillo, damos altura y cerramos. Saltamos, siguiente, punto anterior, damos altura y cerramos. Voy a terminar de hacerlo y regreso con ustedes. Ok, estoy casi terminando. Esta es mi penúltima. Y acá mi última. Salto y así. Punto bajo, ingreso en la anterior que saltamos. Ahí. Cadenita, damos vuelta y de igual manera la cadenita de altura no se cuenta. Saltamos el primer punto y nos dirigimos al segundo. Ok, punto bajo, nos dirigimos al punto que saltamos, lazada y pasamos por 2. Saltamos 1, nos dirigimos al siguiente, nos regresamos al punto que saltamos, tomamos trapillo, damos altura y pasamos por 2. Saltamos, nos dirigimos al siguiente, punto anterior que saltamos, damos altura y pasamos por 2. Ok, voy terminando esta segunda vuelta. Salto una, me dirijo aquí a la última, punto bajo, regreso, así, cadenita, damos vuelta y hacemos como lo hemos hecho anteriormente. 1, 2, 3 en la tercera cadenita, que es el segundo punto. Luego me voy al primero y sigo trabajando de la misma manera, ok, hasta lograr el ancho deseado. Voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Ok, estoy terminando aquí mi último punto. Cadenita, damos vuelta,
Ahora vamos a hacer puntos bajos aquí en cada cadenita, tal como hicimos cuando comenzamos, para que queden iguales. Esta es la parte de enfrente de la hilera de puntos bajos, miren, y acá está la parte de atrás. Entonces tiene que quedar también por la parte de enfrente aquí los puntos bajos. Cadena de altura, lo dirigimos a la siguiente, la segunda cadenita, y comenzamos haciendo los puntos bajos hasta llegar acá. Me quedan aquí mis últimos 2 puntos. Cadena completa. Ahí está. Hacemos una cadenita de cierre. Por ahora acá. En total hice 19 vueltas. Ok. Serían 2 vueltas de puntos bajos y 17 de la puntada que les mostré. Ok. Aquí hay 1. Cada lazada ahí. Este es 1, 2 vueltas aquí. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 17. Una hilera de puntos bajos y otra hilera de puntos bajos. En total 19 vueltas. Y vamos a medir 41 centímetros. Y acá 21 centímetros. Si ustedes gustan su cartera más ancha, hacen más hileras de esta puntada. Si la quieren más alta, entonces pueden hacer más de las 51 cadenas que hicimos al inicio. Esto hay que esconderlo por debajo de los puntos. Esta es la parte de enfrente donde hicimos los puntos bajos. Esta es la parte derecha de los puntos bajos. Y acá está la parte de atrás. ¿Ok? Entonces esta es la parte que va a quedar dentro del bolso. Vamos a contar entonces. Aquí fue donde comenzamos. Va a quedar así y esta va a ser la tapa de nuestra cartera. Ok, entonces aquí vamos a contar 15 cadenitas y 15 cadenitas. Hacerlo. No voy a contar la cadena de altura que hice. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En la número 16 agregan lo que es el marcador. Ahí. Ahora nuevamente vamos a contar otras 15. Ahí está la número 16. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En la 15 vamos a agregar el marcador, ya que vamos a unir los lados. Ok, de igual manera van a hacerlo en este lado. Ya agregué los marcadores, miren. Entonces ahora aquí vamos a cortar. Apretamos bien y luego escondemos ambas. Esta es la parte derecha que va a quedar fuera de nuestro bolso. Entonces vamos a unir los laterales por la parte de revés. Tomamos trapillo. Vamos a hacerlo desde acá. Donde tenemos el marcador, ahí no vamos a agregar lo que es el trapillo, sino que en las siguientes, ¿ok? 15 de acá y 15 de acá. Vamos a tomar la hebra de enfrente, esta, y dejar esta intacta. De igual manera esta la dejamos intacta y solo tomamos esta de acá. Así. Con esta, ¿ok? Sin tocar la número 16. Tomamos el trapillo. Dejamos para luego esconder este trapillo acá. Y hacemos una cadenita. Luego, cadena con cadena. Bueno, hebra con hebra en este caso. ¿Sí? Hacemos puntos bajos. Hebra de acá. Y hebra de acá. Dejando las hebras de adentro, de en medio, intactas. Están mis últimos puntos ahí, mi penúltimo. Voy a quitar este es mi penúltimo.
y acá el último, este con esto, pero el último vamos a tomar la cadena completa, ¿ok? Cadena completa de este lado y la cadena completa de este otro, así, punto bajo. En esta parte la cadena de atrás está haciendo deslizados. Para poder dirigirnos al siguiente lateral. Esta es mi última cadena, hebra, deslizado, y nos vamos a saltar. Vamos a hacer puntos bajos en este lado, justo ahí en esa línea. Ahí hacemos 2 puntos bajos para darle la forma curva y pasar a este lado. 1 y 2. ¿Ok? Vamos a hacer puntos bajos justo donde está esta línea de nuditos, arriba, tomando todo el punto, luego esta línea, ahí, aquí, tomando todo lo que es ese punto, y acá. Los puntos tienen que ser flojos para que no se encoja el tejido. Estoy llegando a mis últimos puntos, aquí 1 y acá vamos a hacer 2 en este último justo también, ahí, en la base del primer punto bajo de este lado. Ahí vamos a hacer un aumento, 1 nuevamente y 2. Ahora vamos a hacer deslizados hasta llegar donde está el marcador, dejando esta intacta, solo tomando la de atrás. Listo, aquí está el marcador. Vamos a quitarlo y tal como hicimos acá, en este vamos a tomar la cadena completa, así, y la cadena completa de este otro lado, solamente en este punto, punto bajo. Y las demás serían, ok, de la cadena solamente vamos a tomar la hebra, esta, dejando esta de acá intacta y esta de acá intacta, esta con esta, ok, puntos bajos. El penúltimo y el último. Aquí queda una cadena intacta que sería la número 16. Esa no lo vamos a hacer. Ahí está, número 15. Punto bajo, cadenita, dejamos para luego esconder. Cortamos y jalamos. Vamos a quitar este. Escondemos lo que son todos estos trapillos. Todos estos. Y damos vuelta. Ahora vamos a agregarle lo que son los magnéticos. Este más delgado aquí arriba. Y este, una vez agregado estos, buscamos el lado y agregamos el otro abajo. Ok, terminé de agregarle los magnéticos. Le agregué también mi etiqueta. $22.5 y acá 14.5. Ahora vamos a agregarle los aros. Se los voy a agregar aquí arriba. Así. Agregamos ahí la decoración.
También puede agregarle la cadena. Le agregué trapillo del mismo color. Y lo que es la borla. Esto es opcional. Y listo, así de fácil nos quedó nuestro pequeño monedero. Espero que les haya gustado. Saludos y bendiciones.